Y continuando con las actividades, pasamos a la disertación La labor de Adavi en los archivos históricos municipales y la Ley General de Archivos en México, a cargo de la licenciada María Arely González Flores, de Adavi, México. María Arely es licenciada en Historia egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el 2008 trabajó en Adavi en el rescate y organización de archivos históricos, como responsable del área de archivos civiles de la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos. Atiende principalmente a archivos históricos municipales que requieren de primeras acciones para su organización y conservación. En 2012 estudió el Diplomado en Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a la Información, organizado por el Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en 2014 en línea el Diplomado de Archivos en el siglo XXI de la Fundación Asmos de España. Actualmente es pasante de la maestría en Conservación de Acervos Documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, María Arely, y a continuación su ponencia. Muchas gracias por su participación. Hola, buenos días. Buenos Muy días a buen todos. día. Buenos días desde México. Bienvenida. Bueno, pues agradezco al comité la invitación a esta participación a este evento sobre archivos. Y bueno, voy a dar enseguida lectura a mi presentación. La labor de Adavi en los archivos históricos municipales y la Ley General de Archivos en México. Mi interés sobre el tema de archivos municipales y la Ley General de Archivos surge cuando Mercedes de Vega, entonces directora del Archivo General de la Nación, señaló en el foro de la citada ley en el año 2018 que la base del Sistema Nacional de Archivos serían estos fondos públicos. En la práctica, este sistema se constituye por el conjunto de entidades archivísticas de los sujetos obligados de los 3 niveles y órdenes de gobierno, así como de archivos privados. Y es que para Mercedes de Vega, este sistema deberá de construirse de abajo hacia arriba, es decir, empezar por los municipios, los estados y continuar con la federación. Para ella hay que empezar desde la base, en este caso, pues que son los archivos municipales. Sus palabras en aquel momento me levantaron una serie de dudas o de preguntas de cómo lograr esto frente a la realidad de estos fondos, con los que tengo cierta familiaridad por la experiencia de trabajo desarrollada como colaboradora de la Asociación Civil Adavi de México. Es por ello que en esta participación abordo el tema de archivos municipales dentro de la Ley General de Archivos, señalando sus aciertos, así como también las dificultades que se aprecian en cuanto a su implementación. Para mayor precisión, en esta presentación expondré algunos artículos de la Ley General que señalan al municipio como sujeto obligado y así como los referentes a patrimonio documental y cultura archivística. Como ya mencioné, pues mi experiencia de trabajo como colaboradora de Adavi, que para quien no conoce qué es Adavi, es una asociación civil y significa apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas. Esta asociación impulsa proyectos enfocados al rescate y conservación del patrimonio documental de México, con el objetivo de fomentar la conciencia entre los mexicanos de la importancia de los archivos y bibliotecas para la comprensión de nuestro pasado y conocer nuestro presente. La misión de la asociación es preservar la memoria del país depositada en archivos de dependencias gubernamentales, estatales y municipales, así como también de archivos eclesiásticos, con la finalidad de abatir el rezago respecto a la infraestructura, organización y descripción de documentos. La visión de la asociación es ofrecer a la comunidad acervos organizados, publicar inventarios, guías, catálogos y manuales, así como mejorar las condiciones de acceso para la consulta pública y la profesionalización de quienes se encargan de salvaguardar estos acervos. En este sentido, el trabajo de Adavi
en los archivos se enfoca en rescatar, organizar y describir los archivos históricos. Nos hemos enfocado en la cuestión eclesiástica, archivos parroquiales, y en cuanto a al aspecto civil, en los archivos municipales principalmente. Por rescate se entiende mejorar la situación física de los documentos de los archivos. Por organización, las fases de clasificación y ordenación, para concluir con la descripción, es decir, con la elaboración de un inventario, que es un instrumento de descripción y de consulta. Nuestra intención es que con estas acciones se favorezca la conservación y consulta de los documentos. La asociación ha rescatado desde el año 2003, año de su creación, hasta la fecha 114 archivos históricos en diferentes estados del país, como Puebla, Oaxaca y Chihuahua. Es notable observar que nuestras acciones se enfocan en emprender los primeros auxilios en los archivos, es decir, acciones esenciales que permitan sentar las bases para posteriores acciones archivísticas por parte de los municipios y que de esta forma cumplan con su responsabilidad que tienen al ser los generadores de los documentos. La mayoría de las veces con estas acciones creamos archivos que antes eran bodegas, cuartos abandonados o sótanos donde se acumulaban únicamente los documentos. Nuestro interés es que se establezcan los archivos como un organismo dependiente de la Secretaría General, al que se le destinen recursos humanos, materiales y económicos necesarios, y que también se considere pues una parte esencial de la administración pública municipal, y en nuestro caso pues también que opere como la memoria documental de la institución. La labor de ADAVI es derivada de la experiencia de trabajo de su directora, la doctora Estela María González Cicero, quien desde la década de los 70 del siglo pasado ha dedicado gran parte de sus esfuerzos desde diferentes instituciones a mejorar la situación de estos archivos municipales en nuestro país. Para la doctora González, mejorar la situación de los archivos es una tarea a emprender por sentido común ante las circunstancias que los ponen en peligro de desaparecer. Yo agregaría aquí que por sentido común, para quienes trabajamos o nos relacionamos con los archivos y conocemos su valor e importancia, pero lamentablemente no comparten esta idea quienes son los custodios o los responsables de los mismos, es decir, las autoridades o los servidores públicos. En este sentido, el trabajar con documentos históricos y públicos, estamos obligados a cumplir con un marco jurídico existente en la materia. Desde ADAVI nos apegamos al artículo sexto y 115 de la Constitución Política, así como las leyes referentes a monumentos y bienes nacionales, además de las leyes estatales sobre archivos y patrimonio documental. En este sentido, quiero comentarles que en el año 2018 se publicó en México la Ley General de Archivos, que entró en vigor un año después, es decir, en 2019. Esta ley se conforma por 123 artículos divididos en 3 libros, referentes a la organización y administración homogénea de los archivos, el Archivo General de la Nación y las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos. Además de estos 123 artículos, hay 17 artículos transitorios más. ¿Qué dice el artículo primero de esta ley? Este señala que es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física y moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y, por supuesto, aquí los municipios. En este sentido, esta ley es un logro para todos los que laboramos en los archivos y que somos conocedores de las múltiples realidades y las diferentes maneras en las que se han organizado.
Al ser esta, la organización, una de las principales acciones en las que la normativa pone énfasis al buscar homologar los criterios a partir de principios de la disciplina o de la ciencia archivística. Pero, ¿cuál es el contenido de la ley en relación con el municipio? El municipio como sujeto obligado, de acuerdo a la fracción primera del artículo 11º, señala que el municipio deberá organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los términos de esta ley y las demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables. En este mismo artículo, la fracción séptima señala que el municipio deberá destinar espacios y equipo necesario para el funcionamiento de sus archivos. Y la fracción décima establece que el municipio deberá resguardar los documentos contenidos en sus archivos. Ambas fracciones, desde la perspectiva de ADAVI, es decir, estas dos últimas fracciones, la séptima y la décima, forman parte de acciones de conservación que son prioritarios tenerlos en cuenta como parte de las obligaciones que ahora esta ley tiene hacia los municipios, puesto que como ADAVI, como asociación y como, conocedores de la situación en las que se encuentran los archivos, hemos sido testigos de las lamentables condiciones en las que se encuentran, al estar en espacios inapropiados, carentes de infraestructura, como pueden ser de estantería o cajas para su resguardo. El artículo 12º señala que los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en el que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, se alude al principio de procedencia y orden original, uno de los pilares de la archivística, y que en el caso de los archivos municipales, este orden original se pierde cuando no hay ninguna práctica archivística y cuando sí han estado operando criterios personales o de otras disciplinas que se han impuesto para su organización. En relación a los instrumentos de consulta, el artículo 13º señala que los sujetos obligados deben contar al menos con un cuadro general de clasificación, un catálogo de disposición documental e inventarios documentales. En este sentido, el resultado de la intervención emprendida por ADAVI en algún archivo municipal es el Inventario General de Archivos, el Inventario General de Documentos Históricos, que generalmente es el único instrumento disponible que registra la cantidad de cajas que conforman el archivo y las fechas extremas de los documentos. En cuanto a archivos históricos se habla, la ley señala en el artículo 33 que los sujetos obligados que no cuenten con un archivo histórico deberán promover su creación o establecimiento. En los comentarios de esta ley, Beatriz Rivera señala que si bien nuestro país cuenta con una tradición histórica milenaria concentrada en el patrimonio documental y resguardados en archivos, estos son insuficientes. Se necesita entrever la historia de cada rincón de la República, de cada comunidad, de cada región. Como ya lo mencioné, pues nosotros como ADAVI incentivamos para que en los municipios pues se creen estos archivos, ahora sí como una dirección, un departamento o un área, establecidos por acuerdo de cabildo que garantice pues también el funcionamiento de los mismos dentro de la administración municipal. En relación con lo anterior, la ley general en el artículo 9 señala que los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter, es decir, son bienes nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, y son monumentos históricos en la categoría de bien patrimonial documental, de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos y de las demás disposiciones locales aplicables. Esto se reitera en el artículo 86 que puntualiza
que son parte del patrimonio documental de la nación. Por disposición de ley, los documentos de archivos considerados como monumentos históricos por la misma Ley Federal de Monumentos que ya cité. Solo aquí cabe hacer la puntualidad que son bienes nacionales, son bienes muebles, perdón, aquellos documentos que no sean fácilmente sustituibles, como lo pueden ser los documentos y expedientes de oficinas. Y de acuerdo a lo que marca la ley de monumentos, señala que son monumentos históricos los documentos y expedientes que permanezcan o hayan permanecido en las oficinas y archivos de la Federación, los municipios y casas curiales. Bueno, ¿qué decir de esta ley? Bueno, que el hecho de que la ley general disponga de la categoría de bien nacional y monumento histórico de los documentos hace que le dé un mayor significado a estos y a su vez un mayor valor. Anteriormente no estaban, por decirlo así, ligados a estas leyes, pero en la Ley General de Archivos ya lo está, lo cual, reitero, pues da un mayor valor y significado a los documentos de archivos públicos. Respecto a la capacitación y cultura archivística, el artículo 101, la fracción cuarta, señala que los sujetos obligados pueden promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística con los sectores públicos, social, privado y académico. Sobre este punto, ADAVI firma convenios de colaboración con los municipios, con la finalidad de emprender proyectos de rescate y organización de archivos en el que ambas partes invierten recursos y se comprometen a emprender, desarrollar y concluir dichos proyectos en un tiempo determinado. Por nuestra parte, siempre pedimos que el municipio adquiera el compromiso de conservar el archivo en las condiciones de organización y en el espacio adecuado ya asignado. Pero, ¿qué decir respecto a los artículos transitorios? El artículo cuarto refiere que, en un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la ley, las legislaturas de cada entidad federativa deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente ley. Y enseguida señala, el Consejo Nacional de Archivos emitirá los lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características económicas, sociales y culturales de cada región, en los municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor de 70,000 habitantes. En este artículo es en el que quiero detenerme, ya que este manifiesta lo ideal y lo real de esta ley en cuanto a archivos municipales se refiere. En la práctica, para que el Consejo Nacional emita estos lineamientos, es necesario que los estados armonicen sus leyes a la ley general. Y es que hasta el momento, 18 de los 32 estados que conforman el país lo han realizado, por lo que mientras esto no se concluya, los lineamientos para los municipios tendrán que esperar. Cabe señalar que en nuestro país existen 2,469 municipios, de los cuales el 90% no supera la cantidad de población señalada en el citado artículo, por lo que es prioritario que en cuanto se armonicen las leyes estatales con la general, el Consejo elabore estos instrumentos que señalarán las acciones a tomar por los municipios. Sin embargo, lo más importante considero que es, si bien la elaboración de estos lineamientos, más bien también, es muy importante la implementación de estos mismos en este contexto municipal. Y a partir de ello, considerar si estos esfuerzos que se lleguen a ejecutar serán suficientes para que estos archivos municipales sean la base del Sistema Nacional de Archivos, como le señaló Mercedes de Vega. En realidad, la aplicación de la ley pues dependerá de las posibilidades y recursos de cada municipio, es decir, pues de la infraestructura, de un personal capacitado, de recursos económicos que conlleven a dar un tratamiento adecuado de los archivos. Y que hasta cierto punto pues puede ser distinto, pues porque las realidades de los municipios pues son diferentes entre cada uno.
y lo que conlleve a, bueno, a tal vez a que en cada lugar se pueda implementar la ley de diferente manera y con ello pueda contrastar esta homologación que señala la misma ley. Por tanto, el estado de abandono que comparten la mayoría de los archivos municipales, pues no va a cambiar de manera inmediata, ¿no? A lo que se aspira, considero, es que de una manera paulatina el estado de las cosas se vaya configurando en un nuevo panorama, encaminado, sí, a minorar el rezago en el que por años han permanecido estos fondos públicos. Y es que este reto requiere de un trabajo en equipo de diferentes instituciones, como lo son los archivos generales de los estados, a quienes deben de tener en su agenda con una prioridad para atender las necesidades de los municipios en todos los aspectos, no solo en la parte de capacitación, organización, infraestructura y gestión. De cualquier forma, el integrar al municipio como un sujeto obligado en esta ley ya es un avance muy importante. Señalar su existencia y señalar el rezago también ya es un avance importante. Y lo que queda pues es entonces seguir trabajando en materia. En relación también con este artículo cuarto transitorio y como un tema a abordar también en otro momento y en otra presentación, porque también requiere de un proceso de investigación importante, sería conocer pues cuáles son entonces las acciones que están emprendiendo los municipios que superan estos 70,000 habitantes. Como son, bueno, como ya lo sabemos, pues los municipios que son capitales de estados. Una referencia que podemos ir, digamos, teniendo, construyendo, es la presentación de José Manuel Hernández Zamora, quien presentó en este mismo evento la experiencia archivística municipal, pero en el noreste mexicano. Entonces, a partir de estos tipos de trabajos, pues podemos ir conociendo qué se está haciendo en cuanto a archivos municipales, de acuerdo a lo que señala la Ley General de Archivos. Para concluir, como podemos observar, en la práctica, el trabajo de ADAVI se encuentra al margen de lo contenido en la Ley de Archivos. Por nuestra parte, seguiremos trabajando con estas instituciones públicas, mientras éstas sean las que manifiesten a través de una solicitud formal su interés por mejorar las condiciones físicas y de organización de su archivo, reflejando con ello un incipiente interés y preocupación por mejorar su situación. Nuestro compromiso es ir creando archivos que permanezcan en el tiempo y en las administraciones municipales, y a su vez hacer del conocimiento de las autoridades el marco jurídico existente en materia de archivos para que en la medida de lo posible puedan acatarlas. En este aspecto, somos enlace con las instituciones, y como ejemplo de ello es el caso del Archivo General del Estado de Puebla, al cual remitimos a los municipios que manifiestan el interés por emprender acciones archivísticas conforme a los lineamientos locales. Entonces, en conclusión, para nosotros es muy importante dar a conocer este marco jurídico que aplica a los archivos municipales, porque desconocer la ley no exime a los sujetos obligados de cumplirla. Muchas gracias. Bueno, despedimos a Arely agradeciéndole la participación de ADAVI y el compartir tan importante labor que seguramente va a inspirar a los asistentes a realizarlas. Debido a problemas técnicos, la disertación de la profesora Romelia María Ceballos no va a ser posible y entonces nos despedimos aquí de la mañana de esta jornada, encontrándonos nuevamente en unas horas. Muchísimas gracias.